¿Ya? Ya, buenas Ya, tardes. Ah, ¿Ya? ah, un tema educación pública y nueva constitución. Tenemos un panel de lujo. Más preámbulos, voy a ofrecer la palabra a nuestros panelistas para que se presenten. Doctora, usted. Ya, ahora sí. Agradezco Doctora, a... Sí, presente. ahora sí. Les decía que estoy contenta de ¿Qué poder pasa? estar acá. Es que no se escuchaba, ahora se escucha. Entonces les decía que estoy contenta de estar acá, de poder compartir con ustedes. ¿Ya? Agradezco la invitación y nada, trabajo en el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Mis compañeros siguen la... Mi compañera sigue la presentación. Melinka. Bueno, agradecer la invitación de Casa Quintil a este conversatorio. Yo soy Mica Late, estudiante de... ¿Sí? ¿Sí? Ok, profesor Sebastián, presentes. Hola, ¿Me escuchó? ¿se escucha o no? Sebastián, espera un momentito que la Melinka termine de presentarse, por favor. Ya, Melinka. Ah, ya. Bueno, como les decía, soy No estudiante sé. de Geografía de la Universidad de Playa Ancha y fui presidenta también de la Federación de Estudiantes de la UPLA el 2017 y 2018. Y bueno, agradecer en verdad este espacio. Creo que a menos de un mes del plebiscito que va a definir también si es que tenemos una nueva constitución en el país, y es importante seguir replicando esta discusión, no solo en el ámbito educacional, sino que en todos los ámbitos que como sociedad nos desarrollamos para poder informarnos y poder saber cuál es la nueva constitución que queremos para el país. Así que muchas gracias por la invitación. En el curso de la conversación se va a integrar otra estudiante y la vamos a presentar cuando se incorpore. Doctora Graciela Rubio, para que Sebastián, ella nos haga la presentación y motive la conversación misma que vamos a tener. Doctora. Falta que se presente Sebastián. Sí, hola. Bueno, yo soy profesor de educación básica acá de Nueva Aurora. Mi nombre es Sebastián Escudero. Y bueno, también fui estudiante de la Universidad de Playa Ancha, lo igual que Melinka. Y nada, pues saludar el espacio y agradecer también la invitación de Casa Quintil, que nos permite un poco opinar desde este humilde espacio que es la educación primaria y nada, aportar en el debate, en la discusión, con lo que podemos aportar, saber, las reflexiones y nada, creo que este es un año decisivo y es importante empezar a construir quizás con esta idea y otras más, obviamente, las bases de quizás algún proyecto nuevo nacional de sociedad a través de estas bases que nos entregan un poco y lineamientos que son las cartas constitucionales. Así que eso. Ya, ahora parece que estamos todos presentados y le ofrezco la palabra a la profesora
a la doctora Graciela Rubio para que nos introduzca en el tema. Ya. Bueno, les agradezco. Voy a compartir una diapositiva para ir un poquito más rápido apoyando la presentación. Y bueno, le pido a María Teresa que me diga ya a ustedes si se ve y si funciona. Y que también cuando haya llegado a los 20 minutos también me digan para no alargarme de manera, uno tiende a alargarse, ¿ya? Entonces, acá está la diapositiva. ¿Me confirman si se ve? Porque no puedo ver las dos cosas juntas. Y voy a partir, ¿ok? Se ve. Ok. Bueno, el foco de la reflexión, como para empezar a conversar, voy a plantear algunas reflexiones que tienen que ver con el devenir histórico y social del concepto de educación pública, porque precisamente el concepto que nos convoca para poder conversar, y como decía Sebastián, mirar a futuro, y para eso tenemos que de alguna manera tener una perspectiva un poco más amplia mirando hacia atrás, ¿no? Hacia la historia. Entonces voy a plantear algunas definiciones y algunos recorridos de la educación pública. El concepto de educación pública lo llamamos un constructo, es decir, es un concepto que se construye desde las ciencias sociales, la ciencia política, pero que tiene una historia. Y esa historia comienza en el siglo XIX y se desarrolla a lo largo del siglo XX hasta hoy día. Ese recorrido histórico le va dando al concepto o lo va nutriendo de ciertos principios, de ciertos conceptos y de ciertas experiencias, ¿no? Que las más cercanas que tenemos nosotros y nosotras son las que están en el siglo XX. Sin embargo, el proceso comienza durante el siglo XIX y es un concepto que empieza a construirse en los estados nacionales, en ese siglo, y que va teniendo un desarrollo. Y ese desarrollo tiene una característica, ¿no? Es que parte desde una concepción más elitista de educación pública y que se va abriendo a una concepción más popular, por decirlo de alguna manera, más representativa y más participativa. Y eso implica que durante el siglo XX el concepto se empieza a asociar a derechos sociales, ¿no? En el siglo XIX no estaba vinculado a derechos sociales, ¿no? Parte como una necesidad más de cohesión social. Y eso es lo que vamos a ir mostrando. Entonces, cuando hablamos de educación pública, uno de los puntos que yo quiero poner como discusión es de qué estamos hablando, de cuál educación pública, ¿no? Porque hoy día tenemos educación pública y como voy a mostrar en la cita que sigue, tenemos una versión de la educación pública desmejorada, voy a hacer juicios de valor y, bueno, neoliberal, ¿no? Entonces, no hay un único concepto y para pensar en el futuro tendríamos que revisar qué concepto queremos nutrir o proyectar de educación pública. Aquí está, hay una referencia muy concreta que fue ministro, esto del 2017, durante el gobierno de Michelle Bachelet, quien fue ministro después, al año siguiente, que duró menos de un año. El que fue ministro Varela hablaba de la discusión que se daba en el gobierno de Bachelet acerca de la gratuidad, ¿verdad? Entonces decía textual, la solución para la educación no es la gratuidad, ni la prohibición del lucro, y menos de la selección y el copago. O sea, en el fondo estaba defendiendo una visión economicista y mercantil de la educación, pero dentro de la educación pública. ¿Por qué? Porque estaba incorporando al Estado. Si ustedes se fijan, ironiza más abajo, dice, para él, la educación pública tiene que ser atraer inversión, competencia y talento, ¿no? Y dice, lo peor es que lo que ha hecho este gobierno, refiriéndose a Michelle Bachelet y las reformas que estaba implementando para la gratuidad, es negar a la educación su naturaleza de bien económico, ¿no? Y ahí comillas, ningún peso del Estado, puede ir a entidades con fines de lucro, dicen. ¿Quién inventó de tamaña insensatez? Lo decía en ese momento, el 2017, como de alguna manera consultor, ¿no? Y al año siguiente llegaría a ser ministro de Educación en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Entonces, quiero mostrar con esto que acerca del rol del Estado en relación al concepto de educación pública no hay una sola aproximación y por eso hay que tener claro desde dónde quienes quieren participar en el proceso constituyente o ya sea, de alguna u otra forma, desde dónde están proyectando qué es lo que quieren desarrollar como educación pública. Cuando hablamos de educación pública,
inevitablemente nos referimos a lo público y a educación. ¿Y eso qué implica? En el ámbito de lo público, entender que lo público es un espacio relacional, implica una relación jurídico-institucional, y ahí es lo que nos convoca en términos de la Constitución, e implica derechos y deberes, en términos políticos. Todo eso se proyecta en un territorio y a través de la cultura. Y la educación, el otro concepto que va asociado, el otro par de educación pública, tiene que ver con espacios de implementación o de desarrollo, de regulación para desarrollar capacidades, y esas las desarrolla el Estado, ¿no? Implica el uso de conocimientos, implica proyecciones a futuro, y también implica instalar y promover derechos y deberes en lo que es el espacio, este campo de la educación. Históricamente, la educación pública entonces parte en Chile en el siglo XIX en lo que se llamó a través del Estado docente. ¿Qué se hizo allí? Se crearon instituciones, escuelas primarias, administradas por el Estado, y escuelas secundarias. Pero eso se hizo siempre asociado al principio de la libertad, y siempre hasta el día de hoy, el desarrollo que hace el Estado de promover educación creada y administrada por el Estado, lo ha hecho en correlación con el sector privado, ¿no? Ya sea en correlación directa o en paralelo. Esas instituciones que creó el Estado en el siglo XIX, que era la escuela primaria, consolidó, tal cual como se desarrolló en el siglo XIX, la desigualdad social de base que existía, desigualdades territoriales, después puedo comentar por qué, y de género. Y estas se proyectaban a través de la escuela primaria y a través del currículum. Muy pocos niños y niñas accedían a la escuela primaria y mucho menos a la educación secundaria, que era un privilegio. Durante el siglo XX, esto se fue transformando porque los movimientos sociales fueron aportando la noción de igualdad y el reconocimiento de los derechos sociales al concepto o al constructo de educación pública. Y fueron, a través de distintas reformas, fueron de alguna manera instalando esta idea de que lo público tenía que ser representativo en términos sociales y culturales, y por lo tanto consolidar ciertas nociones de igualdad, con algunas distinciones, por supuesto, que también podemos conversar luego. Pero quiero remarcar que la educación del siglo XIX siguió manteniendo entonces las desigualdades sociales de base. ¿Por qué? Porque muy pocos estudiantes accedían, niños y niñas, a la primaria, porque muchos tenían que trabajar. Segundo, porque el currículum además hacía diferenciaciones de género. Las mujeres podían aprender ciertos temas o desarrollar ciertos conocimientos y los hombres otros. Y no se sostenían dentro de las escuelas porque tenían que subsistir, ¿no? Entonces, hacia el siglo XX, a través de distintas reformas, se trata de modificar el sistema educativo para que sea efectivamente, calce con la noción de educación pública como una noción de representación social, política y cultural. Y en ese trayecto, es muy importante, siempre han estado como puntos contrapuestos la libertad y la igualdad, hasta el día de hoy. Siempre han estado en tensión. La libertad es entendida por el sector más conservador del país, la oligarquía, o las oligarquías, ha sido entendida siempre como un ejercicio, ¿cierto?, de un derecho, pero que reduzca al Estado. Y la igualdad siempre ha sido, la mayor parte de las veces, promovida por el Estado, salvo en el contexto actual, que el Estado es neoliberal y por lo tanto reduce la igualdad y potencia la libertad, o ha potenciado la libertad. Un Estado neoliberal en crisis, ¿ya? Y eso siempre ha estado en términos institucionales, en los ámbitos normativos. La Constitución del 80 potencia la libertad, ¿cierto? Pese a que reconoce el derecho a la educación, que podríamos decir que es el principio de la igualdad. Entonces habría que ver cómo está puesta, eso lo voy a mostrar luego comparando la Constitución del 25 con la del 80, ¿ya? Y bueno, la LOCE y la LEGE, la LOCE la dictó Pinochet antes de retirarse, consolidó esta idea de la libertad para crear instituciones privadas de educación, y la LEGE, después del movimiento pingüino del 2006, de alguna manera trata de hacerse cargo de los efectos negativos provocados por esta institucionalidad tal como venía funcionando, y también, hay que decirlo, incrementada por los propios gobiernos de la concertación al incorporar como nociones como el copago, que de alguna manera fueron potenciando el ejercicio de la libertad
desde una perspectiva de lucro o mercantil. En el siglo XIX hay que decir que no estaba integrada la libertad, la defensa de la libertad, y durante gran parte del siglo XX, por estos sectores conservadores, desde una perspectiva de lucro, sino que como un dispositivo de dominación ideológica, para que el Estado no consolidara igualdad, ¿no? En el Estado neoliberal, desde la dictadura hasta el presente, el uso del principio de la libertad por este sector más conservador se ha hecho también para consolidar dominación ideológica, pero además para abrir un espacio de lucro o mercantilización, cosa que no estaba en el siglo XX y en el siglo XIX de manera nítida. Bueno, cuando se asocia, se construye este constructo o se va desarrollando el constructo de educación pública, hay una dimensión económica, porque se asoció entonces a formar estudiantes para un Estado que era exportador de materias primas, ¿cierto? Y posteriormente, en el siglo XX, un Estado que se pretendía ser desarrollista y que de alguna manera debía formar trabajadores y trabajadoras para la industria, ¿no? Sin embargo, si uno mira la dimensión sociocultural que contiene el concepto de educación pública, ¿qué es lo que logró entre el siglo XIX y XX? Bueno, logró consolidar una identidad en torno al Estado, pero logró civilizar, ¿cierto? Y formar un ciudadano trabajador, ¿sí? Pero en el fondo excluyendo, siglo XIX y XX, a los pueblos originarios con su identidad propia y relegando o discriminando a las mujeres a posiciones de subordinación en relación a estos principios. Eso también lo podemos conversar después. Y hoy día, ese Estado donde existe educación pública, porque existe, pero está trastocada, ¿no? Se ha cambiado el significado de los derechos, porque ha sido invadido por el principio de la libertad. Ese concepto forma, en el fondo, socioculturalmente, forma estudiantes como los que están allí, o sea, excluidos, ¿cierto? Trató de potenciar la idea del emprendedor, ha fortalecido la idea de un ciudadano consumidor, una comunidad ultra fragmentada, que no se identifica con un proyecto futuro, como sí logró consolidarlo este constructo en el siglo XX, y bueno, un modelo que hoy día hemos visto que está en crisis, y que el 19 de octubre del año pasado evidenció una crisis de régimen bastante más amplia, ¿no? O sea, estos principios que se consolidaron desde los 90 hasta acá, ya en el fondo estos principios de la libertad, del lucro, de la mercantilización, a través del Estado, incorporado en la noción de educación pública, aunque sea subvalorada respecto de la privada, están en cuestionamiento, y es una oportunidad histórica importante para volver a mirar entonces qué tipo de educación pública queremos. Si uno mira, hay principios teórico-políticos que han estado inscritos, que ya algunos he mencionado, en este concepto de educación pública, entre el siglo XIX y el XX, y hoy día, ¿no? El siglo XXI. El concepto de cohesión social, que se logró en el siglo XIX, hay que reconocerlo. El del siglo XX, que fue introducir los principios teórico-políticos de la igualdad de derechos. En el siglo XXI se le incorporó el concepto de calidad, pero también aparece el de la pluralidad, y para reconocer las diversidades, ¿no? Y los principios económicos que tienen que ver con formar para el trabajo, ¿verdad? En sentido bien amplio. Ahora, siempre en toda educación pública se van a dar procesos de regulación social, y eso es lo importante, no solo forma o habilita, ya sea bien o mal para el trabajo, hoy día no lo está haciendo, sino que también para regular las conciencias sociales. De ahí la relevancia que tiene el espacio de la educación pública y cómo funcione. Entonces, regula las conciencias de la sociedad, permite la expansión del Estado, y allí aparecen ciertos procesos que las propias sociedades, una vez que los van vivenciando, los van exigiendo. O sea, que haya cobertura, que el Estado, en el fondo, y aquí uno de los temas que conversábamos previamente, que el Estado desde los principios de los derechos, dé la posibilidad de que todos los niños y niñas puedan estudiar, todos los que estén en edad de estudiar,
primero. Segundo, eso es cobertura, ¿no? Lo otro es que pueda promover la movilidad social, es decir, que la educación pública que se imparte habilite de alguna manera a estos ciudadanos en formación y en desarrollo para mejorar su vida, ¿no? O sus proyectos de vida. Pero este mismo concepto, a través del Estado, el Estado y la educación pública desarrollaron movimientos de atracción, o sea, lo hicieron, pero también de exclusión. O sea, ¿qué quiero decir? Que la educación pública del siglo XX tampoco fue perfecta, ¿no? Hoy día tenemos una versión neoliberal de la educación pública que nos conecta mucho más con el siglo XIX que con el siglo XX, ¿no? Y tenemos los problemas de siempre, ¿no? Exclusiones desde los aprendizajes, por ejemplo. Hoy día se dieron también en el siglo XX, pero hoy día están repotenciadas, digamos, por que hay más especificidades de las exclusiones, que también podríamos conversarlo después. Las desigualdades se han agudizado, ¿no? Y desde el año pasado hasta ahora vimos fenómenos nuevos, desde mi perspectiva, como la militarización de las escuelas públicas, con la crisis del Instituto Nacional, que ya había partido 2 años antes, el 2017, ya veíamos imágenes en el Liceo Barros Borgoño, etcétera, en otros liceos, vamos a decir así, públicos, en donde ya las fuerzas policiales entraban a diestra y siniestra, digamos, a un espacio público debilitado, ¿no? Y que se expresa también en el currículum, y lo veo desde la perspectiva de la historia, que es mi área, con los ajustes en la asignatura de historia, discutidos también el año pasado, en donde se uno asocia militarización, control de la conducta y del comportamiento en la educación pública en los jóvenes, ¿verdad? Y además reducción de posibilidades de pensar la historia para tomar decisiones políticas. Uno ve un modelo de dominación que está instalado a través de la educación, se instaló a través de la educación pública en los últimos 3 años, ¿no? Y que hoy día se extendió a toda la sociedad con la pandemia. O sea, lo dejo ahí planteado también. Miremos las constituciones, mire la constitución del 25 y la del 80. En la constitución del 25, en el artículo de garantías constitucionales, o sea, pensando en las libertades del individuo, se introdujo el concepto, lo que está ahí en rojo, defendiendo la libertad de enseñanza, se introdujo la educación pública, es una atención preferente del Estado. O sea, con 2 líneas en la Constitución del 25, pero con una clase política y un tejido social dispuesto para defender ese principio y darle consistencia jurídica, política, curricular, se expandió la educación pública en Chile hasta 1973, fecha del golpe de Estado y de cómo rigió la Constitución del 25. Y luego, si vemos la Constitución del 80, vuelve a defender la libertad de enseñanza, pero la explicita, o sea, amplía, incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimiento educacional, o sea, como que se expanda. Pero curiosamente, si uno mira lo que está en verde, incluye, sin decir, no habla de derecho, o sea, habla de derecho a la educación, pero en el fondo subordina el derecho a la educación a la libertad de enseñanza. De alguna manera, ojo, los padres le traspasan la responsabilidad, en el fondo el Estado, defiende la libertad de las familias para ejercer, en el fondo, la elección del establecimiento. Con esos principios se potencia la educación particular subvencionada y se empieza a reducir en otros cuerpos legales el Estado asociado a la educación pública que se había construido en el siglo XX, ¿no? Eso explica en parte todo el proceso posterior de mercantilización, o sea, con esa distinción, ¿no? Y yo enfatizo la comparación entre la Constitución del 25 y la Constitución del 80, ¿no? Y ahí, bueno, sigo con derechos y deberes. El derecho a la educación, aquí se reconoce, por una cuestión cultural, en el sentido de que en el 25 el derecho a la educación no estaba instalado como un derecho social,
¿no? Es posterior. Pero más abajo dice, lo pongo en rojo, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Y el Estado va a proteger ese derecho, el derecho de los padres. 2 líneas. ¿Ya? No menor. O sea, la Constitución del 80, en el fondo, legitima la libertad de las familias para elegir. No va a hacer, no asume el Estado un rol promotor de la educación pública, como en la del 25. Y eso da pie para extender todo lo que hizo el Estado hasta ahora. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos una educación pública estatal que concentra el 30% de la matrícula, aproximadamente. O sea, un 30% de los estudiantes matriculados están matriculados en establecimientos de educación pública a nivel nacional. Y la educación particular subvencionada, que es la que da la potencialidad del lucro, un 60%. Entonces, si uno mira, por eso se nos generan todos los problemas que podemos observar entre las diferencias entre una y otra educación, que también es bastante discutible, pero en términos socioculturales aparece como si fueran muy distintas, ¿no? Yo miro ahí los principios que históricamente, ¿cierto?, que han en el fondo acompañado a la educación pública estatal, históricamente, del siglo XIX, fin del siglo XIX hasta hoy día, es la igualdad de derechos, otra cosa es que no se cumpla, la preparación para el trabajo, el reconocimiento de la diversidad y ojalá el desarrollo humano, que estamos muy lejos de lograrlo, ¿no? Por las razones que ya he explicado. Y ¿qué procesos se han dado? Que el Estado se ha reducido porque la provisión y el acceso a la educación pública se ha sometido a una competencia, ¿no? A un acceso de mercado, o sea, a una oferta, ¿no? Y eso ha potenciado una segregación dentro del mismo sistema, la exclusión, por eso aparece en 2015 una ley de inclusión, también se puede discutir, y termina, o sea, segregación, exclusión y la militarización que les comentaba. Esos son los procesos que ha vivido en los últimos 5 años, y más, pero los últimos completos, la educación pública. ¿Y qué problema tenemos, no? Bueno, la educación pública consolida estas exclusiones y desigualdades hoy día, y se nos extingue hasta el 2019, la noción de el Estado como promotor de la educación pública o de lo público. Y en la educación particular subvencionada, que concentra el 60% de las matrículas, bueno, esta se rige, siendo también administrada por el Estado, pero junto con el sector privado, se rige por los principios de libre elección, ¿cierto? El lucro, la libre elección del currículum, pienso en historia, y los principios del subsidio a la demanda, que generan segmentación, o sea, profundizan las desigualdades sociales de origen, ¿no? Y tampoco cumplen con la promesa esbozada de que al estar en un colegio particular subvencionado existen más posibilidades reales de movilidad social. Estadísticamente tampoco, salvo algunos establecimientos que generalmente son los de la Iglesia Católica, son los que tienen mejores resultados en los puntajes, pero el resto es muy parecido a la educación pública, voy a decir así, estatal, municipal. Y bueno, consolida también desigualdades de aprendizaje, pero ahora basado en la libre elección, es paradojal. Yo elijo para tener desigualdad de aprendizaje, lo estoy diciendo irónicamente. Y como decíamos, potencia a un estudiante consumidor y las exclusiones que más adelante mis compañeros van a desarrollar de acuerdo a lo que he entendido. Entonces, yo pongo en discusión para la conversación y las preguntas, ¿cómo relacionar libertad e igualdad en la educación pública? ¿No? ¿Cómo participan, cómo se aproximan a estos conceptos pensando también en un proceso constituyente? Que siempre estos dos conceptos han estado en la historia de la educación pública del país, pero pareciera que políticamente les cuesta coexistir. En otros países tienen menos dificultades para coexistir. Parece en Chile se viven como polares, ¿no? Opuestos. Es un tema para discutir, porque desde la igualdad, introduciendo también su proyección hacia la diversidad, podemos reducir exclusiones, ¿no? Pero eso no necesariamente tiene que ir en contra de la libertad. Es cómo se entiende la libertad, es lo que yo creo que hay que pensar, ¿no?
y plantearía las preguntas que están abajo, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades públicas de un educador, de una educadora, de un investigador? ¿No? Que con todos estos procesos que hemos vivido en los últimos 30, 40 años, efectivamente aparecen desperfiladas. O sea, hay un llamado a defender la educación pública, pero vuelvo a mi premisa inicial. ¿Qué cosa de la educación pública? ¿Qué modelo de educación pública? ¿Qué principios de la educación pública? Y ahí está en la pregunta final, ¿qué principios y derechos tendríamos que considerar para el proceso constituyente al cual nos enfrentamos? Lo dejo allí planteado para la conversación y con eso termino. Gracias. Hola, Nadia. Hola, disculpen por haberme demorado, pero estaba en una clase de práctica y no podía no estar. Hola. Hola, hola. De los estudiantes, la reacción de los estudiantes a la exposición de la doctora, y sobre todo poniendo énfasis en la lucha que han dado los estudiantes desde el 2011, ¿no? Por la gratuidad de la educación, el derecho a la educación, y cómo ven esta oportunidad para que finalmente puedan coronar eso con éxito. Ahora, Melinka. ¿Melinka? Sí, ahí sí. Bueno, yo quisiera agradecer igual la exposición que hizo Graciela, creo que nos dejó harto material bien importante igual para el debate conversatorio, y sobre la pregunta que usted, Alberto, me hacía frente a claro, la alternativa o la oportunidad que nosotros los y las estudiantes vemos en este proceso constituyente. Bueno, yo creo que lo principal es muy importante que la juventud, que los y las estudiantes también nos tomemos este proceso constituyente como un proceso histórico en el cual nosotros también tenemos una responsabilidad no solo en ir a votar el 25 de octubre, sino que en participar del debate de la construcción de este nuevo país que queremos. En ese sentido, yo creo que, claro, la discusión y la pelea que venimos dando desde el mundo estudiantil, yo en el 2011 era estudiante secundaria, estaba recién entrando al liceo, pero igual fui parte de esa movilización desde esa realidad, ¿cierto?, siendo secundaria, exigiendo no más lucro, exigiendo una gratuidad y un acceso universal para todo y toda a la educación. Yo creo que si tal cual como usted lo decía, el momento en el que eso ya se va a poder consolidar en esta nueva carta fundamental que nos va a regir como país, y ya sacar estas trabas ya en la educación y siendo un eje controlador igual de la educación. Exigimos que no hubiera más lucro y demandas que muchas veces se nos dijeron que eran inconstitucionales y que no las podíamos llevar a cabo, ¿cierto? Porque estaba en uno, bueno, hasta ahora último, ¿cierto? Hemos visto cómo la derecha y los sectores, ¿cierto?, que manejan la empresa y cada vez que sale igual un proyecto de ley o algo que venga a beneficiar al pueblo, ¿cierto?, en este proyecto de ley, si es que gana o si la Cámara al Tribunal Constitucional. Entonces, tenemos ahí muchas trabas. Este es el momento
momento en el que parte de la discusión de la nueva Constitución tenemos que garantizar. También que la gratuidad, por ejemplo, si bien fue un avance y ha permitido que muchos y muchas estudiantes puedan estudiar, mis compañeros que, bueno, yo a la universidad el año en el que la gratuidad se implementó y muchos de mis compañeros y compañeras no hubiesen podido entrar ese año a estudiar si no hubiese sido por la gratuidad, pero igual en la implementación de la misma no hemos visto con muchas trabas, por ejemplo, la universitaria, pasarse un año dentro de la educación formal es algo muy sin embargo, algo que la gratuidad no lo contempla. Entonces, si un estudiante sino que sea garantizado para todas y todos los estudiantes que entran. Y Se estaba escuchando un poquito cortado. Quizás sirva apagar la cámara y hablar, porque de repente por el tema del internet, como corre, cuando se apaga la cámara, fluye mejor el audio. No, en verdad, pero si sobra lo comería más tarde. Estos son los problemas de la virtualidad a los que nos tenemos que enfrentar. Te respondí ahora, porque a esta hora, también la hora, porque a esta hora hay tanta gente conectada, entonces sí, también eso influye. Bueno, pero ¿podríamos escuchar ahora la opinión de Sebastián? Me avisan si se escucha cortado, compañeros y compañeras. Bueno, saludar el espacio y agradecer la exposición de la profesora, doctora Graciela, muy clara, muy sintética con respecto a la educación pública. Al final de su exposición igual nos plantea una serie de preguntas que quizá puedan orientar la discusión. Son preguntas grandes, de verdad, porque hablan sobre cuál es el rol de la educación pública hoy en día, cuál es el rol de los investigadores también. Pero algo que me pareció interesante quizá sea retomar para el futuro algo que nos pueda dejar la Constitución de 1925. Yo creo que también no hay que olvidar que también las constituciones son las correlaciones de fuerzas de ciertos periodos de la historia. Entonces, también muchas veces las constituciones son redactadas en su totalidad por la oligarquía y son fiel reflejo de su momento histórico. Creo que también eso hay que entenderlo. La Constitución de 1925 trató de salvar de alguna forma un tema que se venía discutiendo a principios del siglo XX, que era el tema de la cuestión social, ¿ya? Si nos ponemos a analizar también en virtud de eso, la Constitución de
de 1980 de verdad no tiene ningún contrapeso en su idea, puesto que fue la disputa que hubo entre nacionalistas y gremialistas que se dio en el inicio de la dictadura militar, pero obviamente dio paso a que ganara el sector gremialista, carlista de Jaime Guzmán. Y de ahí se forma este grupo que no recuerdo el nombre del abogado de la Universidad Católica que inicia las discusiones en octubre del 73 con respecto a la nueva constitución. Y a su vez también luego pasó a otras comisiones, ya pasó a otros, incluso comisiones un poquito más cerradas que tenía la Junta Militar. Y lo que tenemos hoy en día un poco es eso, o sea, una constitución que claro ha sido modificada varias veces, pero en los derechos fundamentales no ha habido ninguna modificación en esa parte, y ahí entra la educación, ¿ya? Y si uno lo mira o lo analiza con respecto a lo que, claro, la profesora también nos aportó, obviamente tenemos una educación pública cerrando los años 70 amplia, y luego vemos esta reducción en la cual nos encontramos que un 30% de la educación pública lo es, y también entre comillas también, porque lo que se hizo de alguna forma fue meter el negocio a la educación, cosa que no había ocurrido en otros momentos de la historia de Chile. Entonces creo que más allá de quizás responder a esas preguntas orientadoras con certezas, porque de verdad se está iniciando todo un proceso que no sabemos cuánto nos pueda tomar, porque hay que entrar como a deliberar ampliamente. Creo que, o sea, de partida deberíamos como premisa eliminar el negocio y el lucro en la educación en su totalidad. Creo que sería como el puntapié inicial, y de una vez otorgar esa característica de derecho, y no esta situación en la cual los padres pueden optar a elegir, que era el modelo que trataron de imponer, que era esta especie de semáforos que había en algún momento, que fue una cosa bien burda, no sé si lo recuerdan, pero en la cual había que optar o elegir cuál era el colegio que tenía el semáforo verde versus un semáforo rojo, que es el claro reflejo de la competencia en la educación. Creo que todo ese constructo ideológico ya hay que empezar como a acorralarlo. Obviamente que va a seguir, porque obviamente si nos ponemos a analizar, hay un grueso de colegios de estos establecimientos que es enorme, entonces tenemos que ver cómo de alguna forma empezamos como a construir esas fuerzas sociales que nos permitan tener una constitución, y sobre todo en esto de los derechos fundamentales, que sea realmente un piso esencial. Yo me conformaría con eliminar la subsidiariedad de la Constitución, para quizás abrir un horizonte estratégico hacia otras luchas. Algunos plantean eliminar 100% del neoliberalismo. Quizás no sé si estemos en buenos términos, porque de verdad cuesta formar alianzas políticas como para ir hacia esos sectores. Estamos en un momento muy líquido, y quizás estamos iniciando una discusión bastante más larga de lo que pensamos que puede ser. Eso. ¿Puedo hablar? Que igual a mí me gustaría agregar un poco con respecto a como los desafíos que tenemos como actores que inciden dentro del campo educativo en este momento, de, bueno, instancias como esta que abren al debate de los conflictos que nos estamos enfrentando con el sistema educacional en sí. Creo que es importante tener en consideración que el eje transversal de todo este sistema educativo, de cómo se ha ido perfilando desde por lo menos la instauración de la Constitución de los 80 hasta ahora, en base a este modelo económico neoliberal, que finalmente es el que configura la estructura que tenemos del sistema educativo.
que es bastante complejo. Yo creo que hay que partir atacando por ahí un poco estos problemas que se han ido gestando a través de los años, y cómo los enfrentamos ahora con esta nueva constitución que se ve como una nueva oportunidad, como casi refundacional para todos los temas de materia de derechos sociales en general. Entonces, creo que, bueno, en base a las preguntas que puso la profe ahí, con respecto al tema de la libertad, la igualdad, ¿cómo nos enfrentamos nosotros? ¿Qué entendemos por libertad? Si actualmente, y esto yo creo que corre para todo, independiente a las corrientes de pensamiento a las que nos podamos estar adecuando, ¿no? Somos consumidores dentro de este estado, dentro de este contexto, y como tal tenemos libertades que tienen que ver con temáticas en el plano económico. Entonces, es súper complejo poder como analizar de qué forma nosotros concebimos la libertad dentro del campo educativo, cómo concebimos la igualdad dentro del campo educativo y cómo también traspasamos nosotros, insisto, como agentes y actores que están involucrados dentro de este campo educativo, cómo se lo transmitimos al resto de las personas. O sea, ¿cuál es nuestra labor aquí? ¿Cómo podemos transformar como esta concepción, esta percepción que se tiene de la educación, que es un bien de mercado finalmente, que bien lo dijo Piñera hace algunos años, lo queramos asumir o no, pero en este país sí es de mercado. O sea, aquí se compite como empresa dentro de la educación, las universidades compiten en base a un exitismo también. Eso se puede ver incluso en las pruebas que tenemos, pruebas estandarizadas de por sí, y bueno, y así una serie de temas que uno pudiese profundizar. Entonces yo creo que hay que ver y abrir el debate sobre todo en el sistema económico, cómo incide y cómo nos hace a nosotros tener una percepción de lo que es la educación hoy en día y qué es lo que queremos a futuro para la educación. Porque creo que ese es el punto clave de todo esto. Yo creo que muchas de las aspiraciones que tenemos en la actualidad, y me incluyo, o sea, ojalá poder derrocar este sistema neoliberal y poder empezar algo nuevo. Y eso es lo difícil, esa es la tarea que tenemos que empezar ya a trabajar y empezar también a ver cómo hacerlo. Porque tenemos quizás las ideas, tenemos las ganas, las ansias, pero cómo lo plasmamos dentro de la Constitución, que si bien la Constitución tampoco nos va a garantizar todo lo que nosotros aspiramos, sí por lo menos una base que ya nos va a dar cierta seguridad para poder emprender hacia un nuevo rumbo. Bueno, María Teresa me pidió que moderara porque a Alberto se le cae un poco la conexión. Yo también abriría un poco porque, bueno, esa discusión entre libertad e igualdad es enorme, ¿no? Y el concepto de libertad, porque si uno mira históricamente también, muchos movimientos sociales lograron cuotas de reconocimiento dentro del Estado benefactor, defendiendo desde el principio la libertad, ¿no? Entonces, no son como, lo que quiero decir, no son principios opuestos o polares, se viven por ciertos sectores políticos como si fueran polares, pero la historia muestra que no son tan polares, ¿no? Sobre todo en términos de una democracia en sentido amplio liberal. Yo les preguntaría a ustedes desde sus experiencias, digamos, para incorporar como un punto de reflexión, es, claro, hoy día no bastaría con la libertad bien definida, lo voy a decir así en términos representativos, o sea, una libertad distante de un criterio economicista, en ese sentido sería más representativo. No bastaría con una defensa de una igualdad de derechos sociales a seca, sino que el desafío que surge es cómo introducir cuotas de reconocimiento a las diversidades, ¿no? De existencias. Por eso yo hablaba al principio de desarrollo humano en sentido amplio, ¿no? Y eso yo creo que va a ser un desafío interesante de entender cómo la educación pública se hace cargo de eso, o sea, o primero, cómo que podría quedar señalado en el proceso constituyente, cómo va a llegar eso allí, y plasmado en educación, porque no es lo mismo defenderlo en términos políticos solamente, sino que qué pasa cuando lo llevamos a educación. O sea, no basta a lo mejor con decir inclusión, tenemos una ley de inclusión, 2015, sino que contiene esa ley de inclusión y ya vimos reacciones de ciertos grupos a su instalación, ¿no? Entonces, lo dejo planteado allí, porque es como que hay problemas, los problemas de siempre, las desigualdades,
la deserción, los problemas de cobertura, los problemas, hoy día se identifican como problemas de calidad, pero también aparecen nuevos desafíos o demandas sociales y culturales que son políticas, ¿no? Y allí yo creo que es como incorporar, extender desde el reconocimiento la igualdad, o sea, no basta solo la igualdad. Lo dejo planteado. No sé si vaya a hablar tú, Seba. Dale. Sí, me quedó dando una idea dando vuelta el tema de consolidación del Estado-Nación. Creo que también eso igual está un poco, y eso se puede expresar un poco, yo no sé qué cosas nos puede unir hoy en día, de verdad, no sé qué cosas son agentes cohesionadores. Incluso en las movilizaciones de octubre también los partidos políticos, sus banderas no se vieron expresadas en las marchas que la ciudadanía levantó, más bien existió también la identificación con el pueblo mapuche, y quizá ahí también la solidaridad del pueblo chileno con esa negación que ha existido a lo largo de todos estos años con respecto a nuestra propia herencia de pueblo originario. Y en virtud de eso también la escuela es un reproductor, es un dispositivo cultural, entonces es súper esencial discutir estas situaciones de ciertas cohesiones que, claro, la entendemos y la tenemos internalizada producto del militarismo, de la bandera nacional, todo esto impuesto, porque cualquier persona que uno le pregunta de dónde proviene el nombre de nuestra nación o país, Chile, van a salir un montón de interpretaciones que quizás no sé si están muy sustentadas científicamente. La verdad, existe una deuda con respecto a esa cohesión que está como aflorando de verdad, puesto que la identificación con la bandera mapuche y la bandera de los pueblos del norte también fue muy fuerte, creo yo. Y también cómo esta educación pública también, o esta futura educación pública, también se hace cargo de esa deuda. ¿De qué forma? No como esta folclorización que existe, sino también entender que dentro de nuestro ADN, de nuestra sala de clase, también hay un montón de estudiantes, uno mismo también, que tiene sangre de pueblo originario y que muchas veces es negado y se hace una tremenda cantidad, se entrega mucho tiempo a reproducir constantemente el hecho de Estado-Nación, de esta cohesión exitosa. Claro, fue exitosa, pero hoy en día está entrando en contradicciones también. Sí, está en crisis, pues. La globalización lo puso en crisis y bueno, las nuevas generaciones que van construyendo estas nuevas identificaciones han puesto también con el conflicto mapuche histórico y más reciente, o sea, han ido consolidando esta crisis y bueno, como tú dices, está abierto, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a cohesionar? Porque lo que nos cohesionó en contexto de globalización de los 90 hasta acá fue el mercado, no el Estado-Nación. Pero yo creo que igual hay que darle como cierto crédito a todo lo que ha pasado desde octubre hasta ahora, que hemos visto elementos que tenemos en común, es la precariedad que trae este sistema económico en sí, y quizás ese es un punto de encuentro entre el movimiento social, entre también el plano político, institucional como tal, donde aquí es donde se ven y se evidencian las diferencias que existen. Otro punto que quizás también es importante tocar dentro de esto es la incidencia que tienen los profesores, los docentes, los estudiantes, dentro de las decisiones que se toman en el campo educativo para poder paliar también un poco estas carencias que tenemos a nivel tanto de inclusión como de que nos cohesiona como país. En este caso hablamos, claro, del Estado-Nación, que es un tema bien conflictivo. Quienes estudiamos historia sabemos más o menos de qué se trata esto, cómo se ha ido configurando y qué intereses también trae consigo. Entonces creo que ahí es importante donde nuestro rol
como profesores, estudiantes, etcétera, tiene que hacerse valer y tiene que estar dentro de la discusión de este nuevo sistema educativo que queremos. No podemos volver nuevamente a repetir esto de que tenemos que estar por fuera viendo cómo se hacen las transformaciones de un área que finalmente somos nosotros los que estamos ahí trabajando. Entonces, creo que ahí también nosotros tenemos que aportar de manera política, pero también técnica. O sea, actualmente todo el marco curricular, todos los planes y programas se hacen a través de tecnócratas. No somos los profesores, no son los estudiantes los que toman esas decisiones, y ellos también son los que ven los contenidos y los que le dan este poder también a las escuelas de por sí, de seguir reproduciendo los intereses de estas clases que son las clases dominantes finalmente. Ahí llegó Alberto. ¿Aló? Sí, la verdad que tuve un problema técnico, cambié el computador y ahora sí puedo integrarme, pero parece que no se necesita el moderador. Sí, me gustaría incorporar un tema que para Casa Quintil resulta interesante, porque Casa Quintil fue creada para aportar al desarrollo de Valparaíso, o sea, para recoger la contribución de los profesionales al desarrollo de Valparaíso. Alberto, ¿Sí? por favor, ¿puedes hablar más fuerte porque en realidad no se te escucha? Decía que Casa Quintil fue creada para recoger el aporte de los profesionales al desarrollo de Valparaíso. Entonces quizás sería bueno poner como tema el aporte que la educación pública puede hacer al desarrollo de la ciudad. No solamente la universidad a través de la extensión. En los momentos que yo estudiaba, por ejemplo, la extensión era una cosa importante. Entiendo que ahora es poco lo que se hace, pero no solamente desde la universidad, desde la formación de las capacidades laborales que se necesita para desarrollar la ciudad, de las capacidades sociales, las capacidades éticas. En fin, o sea, hay experiencias más o menos concretas. O sea, por ejemplo, cuando se acabó el carbón, ya había que no solamente hacer una reconstrucción laboral, sino que había reconvertir la ciudad. Es decir, lo más que se hizo en materia educativa fue darles cursos de educación a los mineros. Es decir, no se pensó, digamos, el desarrollo de la ciudad desde la propia educación. Es decir, si queríamos transformar en una ciudad turística, bueno, desde la educación infantil debieran haberse creado las condiciones para crear las capacidades para que esa ciudad se transformara en una ciudad turística. Aquí mismo en Valparaíso se acabó la merluza y a los trabajadores pesqueros se les entregó la administración de las caletas, sin darle ninguna capacitación de cómo administrar unas caletas. Es decir, quizás eso ha faltado, digamos, y quizás sea un tema que debiera estar también en la Constitución. O sea, la estricta relación que debe haber entre la educación y el desarrollo de la ciudad y el progreso de la ciudad. Me gustaría que reaccionaran sobre eso. Doctora. A ver, sí, efectivamente, es que esta fragmentación y segmentación no solo se da en términos económicos, sino que también se da en términos socioculturales. Entonces, las universidades todas, incluidas las del Estado, en el fondo también tienen una segmentación interna, una segmentación en torno al conocimiento, por ejemplo. Hay pocos espacios para, porque en el fondo el trabajo de los profesores se tiende a direccionar, ¿cierto?, hacia la producción de cierto tipo de conocimiento y otros no. Entonces, todas las otras formas que no están direccionadas
son subvaloradas, no porque los profesionales las subvaloren, sino que no se les deja tiempo. No sé si me explico. Esa es la manera de... Pasa lo mismo en la escuela, ¿no? Cuando te tratan de condicionar a desarrollar un tipo de estrategia educativa y un tipo de evaluación, ¿no? Ahora, igual existen iniciativas, pero comparto con usted la inquietud, pero eso implica no solo iniciativas personales, digamos, de los profesores de universidad, sino que implica que tiene que haber una política de las unidades de estudio y también de la rectoría. Entonces, nos hemos encontrado muchas veces con discursos muy genéricos. Por eso yo, desde que llegué a la Universidad de Valparaíso, sí, una universidad pública. Bueno, ¿y qué significa eso en los procesos de desarrollo de investigación, de formación? No está, y de extensión, en términos globales, no tiene todavía consistencia. O sea, se usa el concepto de educación pública, pero no tiene consistencia específica en qué tipo de conocimiento debiera generar una educación pública, cómo debiera, o una institución pública, cómo debería relacionarse con el territorio una universidad pública, por ejemplo, o los territorios, y ahí a toda escala, ¿no? Ahora, habemos profesores que desarrollamos iniciativas, pero tienden a ser muy individualizadas. O sea, uno podría nombrar, pero son individualizadas, no están cohesionadas de manera visible, nítida, en torno a una política pública universitaria, aunque la política pública universitaria diga que es pública y estatal. ¿Me explico? Porque la misma universidad, como le decía, también ha vivido los mismos procesos de segmentación y de fragmentación a la interna. ¿Ya? Eso puedo contestar yo frente a su pregunta. Y cierro, hay una pregunta acá que María Teresa mandó de Minchel o Michel, no sé, en un estado plurinacional dice, ¿cómo ven la educación pública? Bueno, ese es un tema grande pues, también para discutir, porque supone entonces plantear, hacerse preguntas para poder darle contenido, porque si es una construcción hay que definirlo, ¿no? ¿Quiénes son los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Que estamos formando, por ejemplo? ¿Quiénes son? ¿Son sujetos, vamos a decir así, plurinacionales? ¿Qué cuotas de reconocimiento deberían desarrollarse cuando se educa, ¿cierto? ¿Qué bienes culturales deberían promoverse o movilizarse en los actos de educación, en una educación pública? O sea, si fuera plurinacional, evidentemente debería tener espacios de reconocimiento, no solo para los pueblos originarios, sino que también yo abriría, digamos, a todas las diversidades. Por eso decía que es un desafío, algunos autores lo llaman de un estado subnacional, o sea, un estado más, no descentralizado que tenemos, que mira desde arriba. Voy a poner el ejemplo, ¿eh? O sea, con la cuestión de fiestas patrias y la pandemia, la clase gobernante se confundió hasta en lo que decía de las indicaciones, porque tenía en su cabeza tenía, en el fondo estaba mirando el territorio de, no sé, pues de Vitacura y de Las Condes, que ya podía salir a la calle, y se lo estaba comunicando a todo el país, ¿no? Entonces se armó un enredo para poder decir, no, se pueden juntar 5, no. O sea, tienen en su cabeza una concepción de territorio que es todavía muy recluida al sector privado y a un solo grupo, ¿no? Entonces, cuando ampliamos la noción de territorio a diversidades socioculturales, evidentemente que las categorías que estamos usando las tenemos que nutrir, abrir y discutirlas. Entonces, si queremos incorporar el principio de Estado plurinacional a la implementación de una educación pública, bueno, habría que definir cómo entendemos esta condición o esta característica plurinacional, ¿no? Y si solo es plurinacional, no sé. Yo pienso que son desafíos mucho más grandes que suponen modificar
el currículum, que modificar estrategias de enseñanza, ¿no? Y de vínculos con los territorios, a distintas escalas, ¿no? Lo dejo hasta ahí. Estado plurinacional. Me interesa particularmente el tema de la deserción escolar. Es decir, ya que tenemos un profesor y un profesor trabajando con estudiantes vulnerables, primero me gustaría saber qué pasa con la deserción escolar, especialmente en la educación básica hoy día, y cómo el colegio, la escuela pública puede contenerse en un instrumento para contener la deserción escolar. O sea, la deserción escolar no es solo causa por ejemplo, del trabajo infantil, es causa de la inserción de la juventud hoy día en el microtráfico de drogas, en la delincuencia. Es decir, pero yo, o sea, por la visión que tengo, un poco desde fuera, no veo a la educación pública, o sea, realmente preocupada del problema de la deserción escolar. Y menos, digamos, al Estado, que a lo mejor que no hay los recursos, no se le entregan los recursos. Por ejemplo, es casi inconcebible la cantidad de asistentes sociales que trabajan en la salud pública, por ejemplo, y no tiene nada que ver con la cantidad de asistentes sociales que están incorporadas a la educación pública. Significa que ellas podrían hacer una labor interesante en materia de contención de la deserción escolar. No sé cómo reaccionan sobre eso. Profesor, ¿cómo Bueno, está con la respecto a la deserción en mi colegio, bueno, la deserción se escucha como un eco, ¿no? Sí, sí. Hay algo que tiene. Bueno, la deserción escolar en mi colegio no se ha visto fuertemente, ¿ya? Producto de que la escuela tiene un fuerte vínculo con el sector, con el barrio, ¿ya? Hay muchos estudiantes que son de alrededores. No es una escuela de alguna forma que los estudiantes tienen que viajar mucho. De verdad, es una escuela que es del barrio, entonces la deserción no es tanto, ¿ya? De hecho, ahora que estamos con la virtualidad, en mi curso tengo la conectividad la conexión con mis alumnos del 100%. Ahora, también hay casos que producto de la tecnología, de la carencia, de la precariedad, hay alumnos que nos ha costado un poco más retomar. Pero mirándolo un poco más de forma más global, el tema de la deserción no es un tema de este año, es un tema que viene hace un montón de tiempo atrás ocurriendo, es un fenómeno en la cual la educación nocturna ha crecido enormemente también, producto de que la escuela, con ese régimen bastante prusiano, esa escuela del siglo XIX, no convive muy bien con los alumnos que muchas veces son disruptivos, que son alumnos de los sectores más vulnerables, que no conciben bien esta escuela del siglo XIX y también del siglo XX, que hasta el día de hoy también tiene su eje articuladores de orden y control al interior de la escuela, que muchas veces los alumnos son bastante reacios a ella. Entonces, eso ha llevado a que hay un montón de alumnos que se hayan retirado de la educación formal para irse a la educación 2x1, la educación para adultos, y está lleno, y es un fenómeno que viene hace un montón de tiempo atrás, no es reciente. Ahora, obviamente que la realidad de la escuela de Villamonte es bastante particular, no corresponde a la totalidad de la comuna, y también debe haber un proceso importante en la cual deben haber bastantes alumnos desertores. Ahora, números no los tengo, es solamente una impresión, pero ya era un fenómeno que se estaba viendo hace un montón de tiempo atrás. Ahora,
con respecto a lo que señalan sobre los profesionales sociales, ahí creo que también hay muy poco en los establecimientos, tanto en los colegios como tanto en los CEFAN. Y además sus horas son bastante limitadas, bastante reducidas. Y esas horas no conviven con las horas de que las personas que necesitan esa ayuda la puedan recibir y ellos sean receptores de esa ayuda. De alguna forma, los horarios de oficina no son los horarios en los cuales la gente pueda ir por ayuda, ¿ya? A diferencia de otras comunas, Viña del Mar, Valparaíso ha adoptado en algunos centros de salud, porque de alguna forma me ha topado conocer esa realidad en la cual se han ampliado los horarios de estos trabajadores y en las cuales también esta ampliación de los horarios ha permitido que puedan ir a lugares y hacer un seguimiento y una ayuda y una colaboración en todo momento, no como acá, como en la comuna de Viña del Mar, en la cual los trabajadores sociales muchas veces tienen muy poca hora en las instituciones en las cuales están colaborando y eso merma mucho el trabajo y además que esa es una arista de una cosa mucho más global que la fragmentación, que es una cosa que es la fragmentación social en la cual no permite la cohesión en nada, no nos encontramos en los espacios, juntas de vecinos, escuelas, CEFAN, todo está fragmentado. Entonces, ahora con estos problemas que hemos visto producto de la pandemia, problemas sociales, hay muchos adultos mayores que han sufrido este tema. Y ayer veíamos el caso de Nueva Aurora de dos ancianos que lamentablemente fallecieron al interior de su hogar y la comunidad se vino a enterar 3 días después. Es extrema esa situación y me parece que no es la única. O sea, después ocurrió otro caso en Villa Alemana. Entonces, hablamos del desamparo total de los adultos mayores, que es el sector mayoritario en la cual se está conformando la población chilena, porque de alguna forma se está engrosando de alguna forma todo lo que es la edad de adultos mayores. Solo voy a agregar, hay más de 5 millones de personas que no han terminado su educación escolar. Más de 5 millones. Y los recursos que pone el Ministerio de Educación para la educación de adultos son escasos. No es una política, primero no desarrolla una política específica para ese sector, sino que los tiende a asimilar a la educación, vamos a decir así, escolar. Los trata como, los tiende a escolarizar, ¿ya? Entonces, los profesores que trabajan en esa área es como que tienen más dificultades que un profesor que está en un sistema regular, tradicional, ¿no? Entonces, no es política pública. Y cuando aporta los recursos, los aporta para, en el fondo, certificar que terminó tal nivel educativo, certificación, y ojalá pudiera trabajar en algo. No está incorporada una noción de desarrollo humano dentro de este tipo de la educación de adultos, de jóvenes y adultos, porque cada vez, como dice, de acuerdo a lo que dice Sebastián, la educación de adultos en general se entendió de los 60 a los 70 como una educación de personas mayores, ¿no? Hoy día está conformada casi de igual a igual entre personas adultas y jóvenes que han desertado del sistema. Por lo que decía Sebastián, también por un tema de sentido de vida, ¿no? El sistema educativo, cómo funciona, no les permite configurar sentido a su vida, más allá de la droga o necesidad de trabajar. Entonces se vuelven resistentes o refractarios y después van al sistema de educación de adultos. Entonces no es fácil y son más de 5 millones de personas que no han terminado. Eso como para aportar. Y por último, de acuerdo a la misma descripción que da Sebastián, claro, el hecho de que haya trabajadoras sociales, psicólogos. Hoy día hay cada vez más en los establecimientos, ¿no? Pero en una educación
municipal, vamos a decir así, una versión pública de la educación, que funciona por el subsidio a la demanda, o aún ha seguido funcionando, no hay recursos. Entonces van a poner un psicólogo que atiende, no sé, a 300 estudiantes, no sé, no da, por poner un ejemplo. No hay cuesta mucho conformar un equipo interdisciplinar para que se haga cargo de estos problemas que están asociados en torno a la vida del estudiante. Entonces, eso explica en parte por qué no pudiera ser, pero para eso tiene que ponerle más plata. Dejar el subsidio, la idea de la rentabilidad inmediata del uso de los recursos, ¿no? Otro punto para la Constitución. Sí, Hay una yo quería pregunta. aportar algunas cosas, Eduard. Estoy de acuerdo con Graciela, yo creo que el punto de cómo va a ser el financiamiento de la educación y el fin al subsidio de la misma debe ser un punto que sí o sí tiene que ir en la nueva constitución. Y bueno, no intervenía hace rato, entonces igual tomé algunos apuntes de acuerdo a varias intervenciones que hicieron ustedes. Y, y bueno, por ejemplo, Sebastián y Nadia adelante mencionaban, claro, lo importante que es en este momento también terminar con el sistema neoliberal como un modelo económico en nuestro país. Yo creo que eso es completamente necesario, que como le decía Sebastián, hay algunas dificultades, creo que nunca está de más hacer el llamado a la izquierda y a todos nosotros, ¿cierto?, a la unidad que es muy necesaria en estos momentos para poder tener la nueva constitución, pero también para terminar con este modelo neoliberal que nos está rigiendo en este momento en nuestro país. Y claro, de la mano con el cambio del modelo, con el cambio de la constitución, tiene que haber un nuevo modelo educativo que se desarrolle en este país. Y yo creo que que hay algunas cosas que acá se han mencionado, por ejemplo, el tema lo decía adelante también Graciela en su presentación, la relación que tiene, por ejemplo, lo público con el territorio y con la cultura. Y yo creo que eso en este nuevo modelo educativo tiene que estar muy ligado también a diferentes, no sé si conflictos sociales, decirlo así, pero a diferentes cosas que han ido estallando en nuestro país, como lo es la gran problemática que tenemos con los pueblos originarios y la gran deuda que el Estado tiene también con los pueblos originarios. En ese sentido, yo creo que la nueva constitución debe contemplar, en verdad, por todo el desarrollo y la cosmovisión que tienen los pueblos originarios, y la nueva educación también debería contemplarlo. En ese sentido, el nuevo modelo educativo debiera ser también no sexista, una educación no sexista que pueda terminar con la desigualdad y con la discriminación desde lo preescolar, ¿cierto?, con intervenciones bien concretas hacia la educación superior también. Creo que, y por ejemplo lo decía también con la militarización que se vivió el año pasado en los liceos de Santiago, bueno, ahí viene a lo que tiene que ver esta deuda con el Estado hacia los pueblos originarios, porque por ejemplo en la Araucanía, los colegios y los liceos y todos los estudiantes y las estudiantes con una militarización hace años, o sea, ellos están igual un poco más o menos acostumbrados a ver a los milicos, a los pacos, con los tanques, afuera de sus liceos y todo, entonces eso también es una vulneración muy importante hacia los derechos de esos niños y de esas niñas. Creo también que este nuevo modelo educativo debe contemplar también una educación ambiental, de esta crisis que estamos viviendo a nivel global. Y bueno, nosotros acá en la quinta región, por ejemplo, cuál es el rol de los y las estudiantes, y no solo de los estudiantes, sino que de las comunidades educativas, de las comunidades universitarias, frente a, por ejemplo, la sequía, la escasez hídrica que está viviendo la quinta región, que es una de las regiones más afectadas con lo mismo. O con la contaminación atmosférica que se vive en las comunas de Quintero y Caví, el rol
acompañemos también en esas discusiones, yo creo importante. Y a propósito de la pregunta que hacía Graciela igual en su presentación, ¿cuál es el rol que los investigadores y las educadores tienen en la educación o en el desarrollo del país? Yo creo que es necesario que nosotros nos vinculemos más y que tengamos en verdad un desarrollo, como lo mencionaban, un desarrollo regional que permita ser parte de la discusión y de la construcción de este nuevo Chile. No, creo que es muy necesario terminar de abrir carreras, por ejemplo, en el ámbito universitario, en base a lo que el mercado está pidiendo, sino que sean en base al desarrollo que queremos para nuestro país, en base a, por ejemplo, lo mencionaba adelante, la nacionalización de los recursos naturales. Creo que es una demanda muy importante que como pueblo hemos tenido y que las comunidades también tenemos mucho que decir y mucho que aportar para que eso se pueda llevar a cabo. Entonces yo, bueno, insisto con que el desafío que tenemos es muy grande. Creo que la nueva constitución debiera, el nuevo modelo educativo debiera contemplar tanto la relación cultural que la educación tiene en el ámbito, como ya lo decía, los pueblos originarios, la educación no sexista, la educación ambiental, pero también la relación que la educación tiene con el territorio y con el desarrollo del país. Entonces, eso, yo creo que eso se debiera hacer muy en esta nueva constitución, que claro, no se basa en la subvención, sino que sean en base a los objetivos de cada comunidad y en base al mismo desarrollo que las comunidades quieren implementar. Ahora sí. Hay una pregunta que quizás antes de cerrar debiéramos abordarla. Dice relación con las escuelas normales. Supongo que en qué medida, o sea, la vuelta a las escuelas normales podría mejorar o compensar gran parte de las insuficiencias que hemos analizado. Yo podría contestar esa pregunta. Por sí mismas, no. Las escuelas normales cumplieron un rol fundamental desde el siglo XIX hasta 1974, que la cerró Pinochet. Ahora, converge ahí en su cierre dos cosas. Una, dada el desarrollo del campo educativo, lo que pasa es que hay procesos que son más complejos. Si hay alguien que tiene el micrófono abierto, entonces escucha con eco. No sé, espero que cierren los micrófonos. Se muteen. Ya. ¿Ahí? Se sigue escuchando con eco. Ustedes me dicen si hablo o no. Ahí parece, ahí se escucha un poquito mejor. Las escuelas normales cumplieron un rol muy importante en el fondo fueron como el espacio o el medio o el dispositivo a través del cual el Estado-Nación se divulgó a los territorios, con un perfil de profesor y un perfil de profesora, ¿cierto? Orientado más a una formación general y orientado a un vínculo con la comunidad. Eso es muy importante. Pero dentro de un concepto de Estado-Nación, tanto del siglo XIX como del Estado benefactor del siglo XX. Entonces, uno podría tomar esos modelos, pero tendría que igual hacer ajustes para entenderlo con el nuevo Estado que quiere crearse o que se quiere potenciar con este nuevo proceso constituyente, que implica salir de un Estado neoliberal o posiblemente abrir una salida. Entonces, por sí mismo no lo asegura. Entonces, en el año 74 se cierran porque en términos de evolución de la educación se fue haciendo cada vez más especializada, ¿ya? Formando profesores en las universidades, en fin. Y eso como una tendencia, ¿no? Entonces se reduce un poco la escuela normal
pero además, como estos profesores tenían tradición de vínculos con las comunidades, por un tema político, fueron eliminadas. Es como que en el contexto de la dictadura instalándose, como que lo ven como el momento propicio para cerrarla. Entonces, volviendo a la pregunta, podrían recuperarse formas, porque en otros países latinoamericanos sigue habiendo esa formación, pero ajustada a las nuevas necesidades que hemos conversado del presente. Es decir, no podría ser el mismo perfil de profesor o de profesora normalista que se consolidó desde el siglo XIX y adentró el siglo XX. Eso como respuesta a la pregunta. ¿Y el gobernar es educar? Yo haría una contrapregunta a ese. Yo creo que sí sigue vigente. La pregunta es ¿quién gobierna? ¿Y en qué estado? Bueno, Bueno, decía que ya son las 18:30. Es hora de cerrar. La verdad es que el proceso que se abre, el proceso constituyente que ahora se abre, que seguramente va a durar un año y medio más, nos va a dar otras oportunidades para seguir conversando este tema y esperamos que los constituyentes nos escuchen y podamos influir. De eso se trata, o por lo menos en quienes puedan influir a los constituyentes. Yo quiero agradecerle a las personas que participaron, que aceptaron nuestra invitación y ofrecerle la palabra para que se despidan. Y bueno, si quedó algo pendiente, que lo digan ahora. Doctora. no, yo solo agradecer la posibilidad de conversar de estos temas que son eternos y tienen siempre muchas aristas, ¿no? Muchas posibilidades de poder ser vistos y matizados. Así que nada más, muchas gracias a los compañeros y compañeras y a usted y al colectivo por la invitación. ¿Sí? Sebastián. Escucho. Ah, ya. Sí, para cerrar, nada, bueno, es un proceso histórico el que estamos viviendo, así que estas discusiones son súper importantes, se engloban en toda una discusión que está ocurriendo en muchos lados. Recuerdo los cabildos, recuerdo las asambleas territoriales fueron espacios fundamentales para esto, ¿no? A los pocos días después del estallido social, el llamado fue generalizado a formar cabildo y algo de eso también movió las ruedas. Pero yo creo que lo más importante también es, por todo lo que estamos discutiendo, yo creo que tampoco hay que olvidar la calle, la movilización social. Gracias a ello, de alguna forma, hace un año atrás, logramos, bueno, lo digo como en general, lograr de alguna forma mover el cerco de lo posible, y yo creo y pienso también, y la historia así lo grafica, que vamos a tener que seguir en una dinámica ascendente de movilizaciones, producto de que hay bastante interés y hay una correlación de fuerza injusta, por decirlo así, con respecto a la dignidad que necesita un pueblo. Y nada, tampoco olvidar eso, tampoco olvidar la calle, tampoco olvidar las movilizaciones. Hoy día se partieron en varios medios de comunicación recordando lo que ocurría hace un año atrás. Si no me equivoco, hoy día, hace un año atrás, se había dicho que se iba a subir 30 pesos el metro, y eso fue de alguna forma algo que movió las ruedas, la movilización social y la protesta popular. Eso, y agradecer el espacio. ¿Melinka? Sí, bueno, a Casa Quintil por la invitación, por y los conversatorios que tienen que ver con la nueva constitución.
Creo que, ¿verdad? Desde hace muchos años, no solo del 18 de octubre, sino que de hace años que estamos pidiendo una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, de hace años que estamos pidiendo una educación gratuita, un nuevo modelo de pensiones y claro, el 18 de septiembre y la unidad del pueblo y de las organizaciones sociales sin intermediario fue que permitió que ahora estemos en este debate y en este nuevo proceso constituyente, que bueno, sabemos las trabas que tiene, sabemos que no era la respuesta que estábamos pidiendo en la calle, sino que era una asamblea nacional, pero bueno, entendemos la importancia que tiene no restarnos de este espacio, sí, que, que, que la convención constitucional. ¿Sí? Sí, bueno, ¿Nadia? sí, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Sí? Bueno, también agradecer el espacio, la invitación. Me siento muy honrada de poder haber compartido esta instancia con todos estos expositores. Bueno, creo que también queda hacer el llamado que es importante levantar este tipo de espacios, ya sea a través de esta modalidad. Como bien decía Sebastián, se dieron los cabildos después de toda la revuelta, cuando comenzó la revuelta en octubre, para discutir estos temas que muchas veces son discusiones que se dan solamente en los hogares, en espacios cerrados, privados. De repente también se enfrascan mucho en las universidades. Los espacios donde se dan más estas discusiones son en ellos. Y es bueno que ya esto salga a las calles, al espacio público, que sea parte del debate público, que seamos nosotros capaces también de poder comenzar a pensar en qué tipo de país queremos ya empezar a configurar de aquí en adelante. Y nada, también hacer el llamado a que ojalá podamos ser partícipes también de este nuevo proceso, no siendo necesariamente los actores directos de quienes vayan a redactar esta constitución, sino que quienes doten de contenido este nuevo marco legal que finalmente es el que impulsa todas las decisiones que se tomen de aquí en adelante. Así que muchas gracias y eso. La invitación y gracias a todos los que nos vieron y esperamos que nos volvamos a ver profundizando estos temas.